a la pullita neogranadina. Estamos nada más y nada menos que con Lorena Rangel y conmigo, Melissa González. Derechos fundamentales, ese gran utópico concepto que se implementó en la Constitución de 1991 y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Todos sean bienvenidos. Algunos vacíos jurídicos se presentan actualmente en la Constitución Política de Colombia. En este momento vamos a abarcar las críticas de distintos autores que vienen aportando a esos vacíos jurídicos que se están implementando desde hace algunos años. El queridísimo Marx, pues él nos muestra que los derechos deberían ser universales, pero igualmente se ven como algo más particular y no está de acuerdo con eso, puesto que para él los seres humanos actualmente se están viendo como ciudadanos y no como los seres humanos que deberían tratar. Lorena, ¿cuáles son los textos que han mencionado los derechos fundamentales y han criticado su contenido? Dentro de nuestro proyecto de investigación, Sí. bueno, te cuento que tenemos la crítica de los derechos de Wendy Brown, tenemos la crítica a la Constitución colombiana de 1886 de Pedro Pablo Camargo, tenemos también el derecho constitucional colombiano de Wendy Brown también, que fue una autora muy importante en nuestro proyecto de investigación, también que es una constitución de Fernandín Lasalle, y también tenemos el derecho como conjuro, que también fue una gran referencia para nuestro proyecto. Hablando del derecho como conjuro, creo que ahí se vio un movimiento que se llama la séptima papeleta. Sí, Ese movimiento fue, creo que, crucial para poder implementar los derechos fundamentales dentro de la Constitución de 1991 y es precisamente lo que nosotros queremos criticar porque en la séptima papeleta se veían las intenciones de protección a los derechos generales y no se implementaban, no se daban por X o Y motivo, hasta que resurgió la Asamblea Constituyente y pudieron avanzar, y eso fue creo que algo muy importante que destacamos bastante dentro del proyecto de investigación, algo que voy a criticar mucho. ¡Toda la gente! ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡La vamos a hacer! ¡Con toda la gente! ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡La vamos a hacer! ¡Con toda la gente! ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡La vamos a hacer! ¡Con toda la gente! ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡La vamos a hacer! ¡Con toda la gente! Al libro El Derecho como Conjuro de la autora Julieta Lemaitre, que fue publicado en el 2009, vimos que ella nos mostró movimientos sociales hechos demasiado relevantes, movimientos políticos, y uno de ellos, que fue el más importante, fue el movimiento de la séptima papeleta, que fue creado por unos jóvenes donde pedían, exigían una nueva renovación de la Constitución, ya que no veían reflejados en ella sus derechos fundamentales y tampoco tenían ni idea del concepto como tal de sus derechos. Bueno, a partir de la Constitución de 1991, la autora también nos muestra y nos cuenta que ya en ella se veía la protección de los derechos de los indígenas, de las personas con menos capacidades. Mostraremos las opiniones de ciertos ciudadanos sobre el tema en específico de los derechos fundamentales. Con un ciudadano que nos va a responder unas preguntas respecto a una gran problemática que hay en nuestro país, que son los derechos fundamentales. Pero primero quisiera saber más de ti. Buenas noches, señorita. Mi nombre es Elkin González, trabajo en el sector aéreo hace 25 años, felizmente casado. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es para ti, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales básicamente son la necesidad del ser humano de tener un techo, de tener educación, de tener salud, de tener, digamos, la oportunidad de recrearse. Para mí esos son los derechos fundamentales. Bueno, una segunda pregunta es, para ti, ¿cómo crees que se están viendo vulnerados estos derechos en nuestro país? Total. En nuestro país los derechos se están vulnerando todo el tiempo porque no hay una educación de calidad, es muy costosa, la salud es complicada, la gente no tiene acceso a los hospitales, a las urgencias, el derecho a la vivienda, las viviendas están por las nubes,
la recreación es fundamental y no hay parques, no hay centros deportivos. Para mí esa quizás es el problema número uno que hay en Colombia. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Buenas noches. Con mucho Nos encontramos actualmente con la señora Milena Cárdenas, abogada de familia hace aproximadamente 10 años. Ella nos va a contar una anécdota de un cliente que tuvo al que se le vieron vulnerados distintos derechos que mencionaremos más adelante. Buenas noches a todos, sí. Efectivamente, como ella dice, se trata de una chica que fue acosada por su expareja después de que terminaron la relación y al final, pues desafortunadamente ella terminó muerta porque las autoridades le dijeron que mientras ella no fuera agredida físicamente por él no podían hacer nada. Tuvimos una experiencia en la que la señora Milena interpuso una acción de tutela, que se supone que es un mecanismo que da protección a esos derechos que se consideran vulnerados, y dentro de la acción de tutela primero no se cumplió con el término de los 15 días para poder ser respondida, y después de eso pues vimos los derechos a la vida, a la libertad y a la dignidad humana vulnerados. Profesor Andrés Monsalve, buenas tardes. Andrés Monsalve, profesor de matemáticas. Bueno, don Andrés, la pregunta es muy concreta. ¿Usted cómo cree que actualmente se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales en Colombia? Bueno, en Colombia constantemente vemos vulnerados los derechos fundamentales de diferentes formas. Digamos que los casos de impunidad, los casos de maltrato infantil, los casos que hemos visto de violaciones contra la mujer, inclusive uno sin darse cuenta en el día a día, muchas de estas cosas al negarle, digamos, cosas a la ciudadanía, pues vemos que estamos violentando y estamos viendo todo esto de los derechos fundamentales. Ok. ¿Cómo cree usted, profesor, que podría haber una posible solución frente a esta problemática que estamos situando actualmente? Bueno, yo como docente lo diría desde la pedagogía. Inicialmente es importante que los ciudadanos conozcamos cuáles son los derechos fundamentales. Si uno no conoce los derechos fundamentales, pues va a caer en la situación donde no puede exigir nada. Digamos que en mi caso tengo algún conocimiento, pero no tengo conocimiento pleno. Los derechos fundamentales se deberían abordar primero desde la pedagogía en el conocimiento. Ya después los entes que ya están establecidos para regular, para proteger y para hacer cumplir estos derechos, pues empiezan a funcionar. Pero si nosotros como ciudadanos no sabemos, no conocemos, no exigimos. Ok. Profe, unas últimas preguntas. En estos temas de las entrevistas, ¿a usted cómo le gustaría que lo abordaran para una entrevista? Bueno, no sé, tiene que ser algo como con alguna charla previa del tema para poder, digamos que contestar mejor, de manera amable y ya, no sé. Y listo, y el comportamiento de las personas que te están entrevistando, ¿cómo creerías que sería pues como el más oportuno? Un comportamiento amable, respetuoso y digamos que como en charla. Ok. En charla. Profe, muchísimas gracias por su atención. A ustedes también, ya sabemos más o menos cuáles son las perspectivas que se manejan actualmente en la universidad. Y bueno, entrevistó a Melissa González. Tenemos distintos mecanismos de protección para los derechos fundamentales y entre ellos la acción de tutela. ¿Y realmente estará siendo un mecanismo efectivo para la protección de ellos? ¿Cómo vemos vulnerados los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que es la principal problemática que nosotros pudimos observar dentro de este proyecto de investigación? Precisamente es lo que se ha estado preguntando la sociedad durante tanto tiempo, puesto que incluso con este mecanismo o esta herramienta continúa la vulneración constante de los derechos fundamentales, derechos como la vida, derecho a la educación, derecho al libre desarrollo de la personalidad, e incluso en el tiempo estimado que desde un principio se postuló que son 15 días hábiles para poder contestar o dar respuesta a estas solicitudes que nosotros como ciudadanos podemos interponer. Pero actualmente en la sociedad tenemos distintas problemáticas de las que somos muy conscientes, como lo es la corrupción, como es el miedo que tenemos directamente por tantas cosas que nos han pasado en el pasado.
con respecto a estos temas. Constitución, para algunas personas existen diversos vacíos jurídicos que en ocasiones se contestan con contenidos ambiguos por parte de las cortes, por parte de las autoridades, por parte de todo ese sistema jurídico que planteamos actualmente en nuestro país. Y es precisamente a lo que nosotros queremos llegar con este proyecto de investigación, el mostrar qué tan importante es que la Constitución Política de Colombia sea lo suficientemente clara y que estos vacíos jurídicos no se presenten para que en la sociedad sea mucho más fácil entenderlos y poder dar protección a esos derechos que nos competen a nosotros mismos. Tan importante es que la Constitución Política de Colombia sea lo suficientemente clara y que estos vacíos jurídicos no se presenten para que en la sociedad sea mucho más fácil entenderlos y poder dar protección a esos derechos que nos competen a nosotros mismos. En nuestra investigación no encontramos una solución concreta. Sin embargo, sé que nosotros y los ciudadanos somos más que conscientes de esa problemática actual que estamos viviendo en el país con la Constitución Política, donde observamos muchos vacíos jurídicos, muchos contextos ambiguos que en ocasiones para no toda la sociedad es entendible. Por lo tanto, la mejor pregunta que nosotros queríamos hacerle a ustedes es: ¿también consideran que los derechos fundamentales actualmente en Colombia están siendo vulnerados? Bueno, respecto a este tema, es que se han visto vulnerados estos derechos, ¿cierto, Male? Total. Total, entonces le hicimos esta mal. ¡No! Sí. Bueno, y respecto al libro de derechos de la autora Julieta. ¿Cuál Juliana? ¿Es Julieta?